Muy bien, vamos esperando entonces unos 5 minutos para que podamos iniciar entonces la jornada de clase. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces con un nuevo tema. Nosotros ya acabamos de ver lo que sería el valor de la información. Vamos a entonces a conocer los nuevos temas que vamos a ver. Ayer no pudimos concluir por el problema del internet. Lamentablemente no se pudo trabajar en toda la noche. Bien. Ya hemos trabajado nosotros lo que sería el valor de la información, trabajamos en un blog y dentro de ese blog usted tenía que argumentar y yo reviso para luego poner la calificación en la parte que sería aquí, tipo tarea, como dijimos en este caso. Entonces usted no va a escribir aquí, simplemente en el blog, y yo del blog saco la calificación y le asigno en la que dice tarea, porque hubo como una confusión, parecen algunos. Muy bien, entonces avanzamos. ¿Alguien tiene el micrófono? Ricardo Deusan, desactiva el micrófono. Gracias. Bien, entonces vamos a conocer entonces lo que sería un poco más el tema profundo de almacenamientos masivos de la información, que sabemos en este caso que son los dispositivos de almacenamiento, como vienen siendo lo que es disco duro, pendrive y otros dispositivos, ¿no? Entonces siempre vamos a abrir este material. Vamos a abrir este material, avanzar un poco, ¿no?
este que está aquí, vamos a hacer un tipo de autoevaluación. Este tipo de autoevaluación, ustedes tienen muchos tipos de autoevaluaciones, pero en sí el que ahorita vamos a tratar, de acuerdo al tema, serían el de dispositivo de almacenamiento masivo de la información. En este caso, nos habla un poco de lo que serían los componentes diferentes. Bien, entonces aquí es donde ustedes van a hacer el siguiente trabajo. Tenemos aquí como preguntas, dice, el disco duro SATA 3 es dispositivo de almacenamiento de tipo electrónico digital, óptico o magnético. Vamos a hacer esta autoevaluación en grupos, a ver cómo nos va. Escuchamos. Alguien, la respuesta va a ser en número. Usted me dice la opción 1, la opción 2 o la opción 3. Vamos. ¿Qué pasó con los demás? La 2, profe, la 2. La 2. Dispositivo óptico. Óptico. ¿Quién más? ¿Quién apoya a la compañera? Yo también tengo que la 2, pero yo escuché que usted nombró Óptico, miró 2. profe. Óptico. Ahí están los tres, Sí, Marquina, ahí están los tres. Ve, por Dios que no veo, el punto 1 y el punto 2 que digo óptico, el 3 no lo veo. Magnético, el 3. No lo veo. Hago un poco más grande entonces. Bueno, mucho. Me sale la pantalla. A ver, demasiado. 95%. Bien. Vamos, siguiente. Siguiente pregunta. Los SSD son dispositivos de almacenamiento de tipo mecánico, óptico magnético o electrónico digital. ¿Cuál sería la opción? En la 2 también. Electrónico digital. Yo también digo la 3. Ya, la Electrónico 3. digital, profe. Muy bien, vamos con la 3. Vamos a ver cómo les va. Tipo de almacenamiento basados en duras físicas generadas por un láser. ¿Cuáles serían las opciones? Óptico, mecánico o magnético. Óptico, profe. Óptico. Sería opción 1, 2 o 3. La 1 entonces. Siguiente pregunta. Son dos ejemplos de dispositivos de almacenamiento 100% electrónico digital. ¿Cuál sería la opción? 2 o 3. Ya le digo, profe, dice son dos opciones de dispositivo de almacenamiento. Profe, la Blu-ray. última no cansa, ya se lo pido la primera que dice CD. A ver, es que tengo en el teléfono, casi no veo bien. Memoria de ver. Profe, Blu-ray debe Profe, rojo. digo que la 3. ¿Quién más apoya a los compañeros? ¿Cuál sería la respuesta? La 1, profe. La 1, la que dice Blu-ray debe rojo. Sí. ¿Nadie más? ¿Nadie más apoya? La 1, profe. Bueno, la 1. Vamos, siguiente. Son dos ejemplos de dispositivos de almacenamiento ópticos. Son dos ejemplos de dispositivos de almacenamiento óptico. 1, 2 o 3. Ah, profe, el problema es que yo estaba leyendo la parte de la pregunta 5, me estaba confundiendo de literal. Ya. Profe, Esa la es la 1. 1. Esa es la 1, profe. Es la 1, profe, la 1. La 1. Vamos a ver. Siguiente pregunta, número 6. La sigla SSD significa opción 1, 2 o 3. Lea las opciones bien, profe, que no leo bien. Solid State Disc 1. La 3, profe. Es la 3. O System Solid Device. La 3. Es la 3, profe. Sistema. La 3. Profe. The System Solid Dice. Pregunta número 7. Son dos ejemplos de dispositivos de almacenamiento magnéticos. Opción 1, 2 o 3.
Yo digo la 1. 2. No es la 2. No sé. Yo Yo también no voy lo por la alcanzo a 2, profe. mirar. ¿Cuál sería? La Yo 2, digo la profe. 1, la 1 Bien, es cuando me Yo dieron voy por memoria la 2. era dispositivo ese. Yo me voy La por la 2. 2. Dame voy por la 2. No alcanzo a mirar. Bien. Vamos, siguiente. Son 3 dispositivos ordenados de tecnología antigua a reciente. Ojo, que antes existían de una forma y después se los actualizaron. Opción 1, 2 o 3. profe, la La 1. profe. Disco de vinilo, CD-ROM y Blu-ray, que es la La más 1 actual. es. La Sí, la 1. 1. Esa es la 1. Ya. Sí. La número 9, la memoria RAM, son dispositivos de almacenamiento electrónicos digital del tipo, estamos hablando de volátil, no volátil o mecánico. No La 1. volátil, No volátil, profe. Es No la volátil. 2. no La 2. volátil, la Es la 1. Memoria RAM es volátil. Se pierde la Ah, sí, información. sí. La 1. Sí. La 1 es. Opción 1, ojo con esas preguntas. De aquí, de este tipo de evaluaciones, van a salir preguntas para exámenes, van a ser tipo semanales y otras después para quimestral, el parcial, perdón. Elige los dispositivos que utiliza el mismo tipo de tecnología de almacenamiento. Opción 1, 2 o 3. Yo no logro ver, profe, las opciones. Suba o baje. Subo un poco entonces. La número 2. profe, es la opción 2. La opción 2, la SSD y la USB. Ya, opción 2. Bien, vamos a ver cómo les va la autoevaluación. Ponen autoevaluarse. Subimos. Ya, muy bien. Entonces aquí tenemos, como podemos ver aquí, este material les va a servir mucho para retroalimentación sobre tipo cuando ustedes tengan alguna duda. Este material les va a ayudar mucho. Cuando ustedes fallan en las preguntas, como podemos ver aquí, dice falla la respuesta y no les da ninguna retroalimentación. Tienen que ustedes volver a repetir la evaluación para saber qué opción era y cuando ya le da correcto, ahí le da una retroalimentación sobre la evaluación en este caso, ¿no? Nos dice que la pregunta número 2 está muy bien, donde dice que los SSD son dispositivos de almacenamiento electrónicos digitales basados en uso, ¿sí?, de memoria RAM. Entonces, esta te nos va a permitir guardar y almacenar información en este tipo. Tenemos acá la 3, también estaba muy bien. Dice que el tipo de almacenamiento óptico utiliza un láser para realizar hendiduras físicas en el disco, ¿sí? En este caso, estamos hablando de un CD, DVD o un Blu-ray, ¿sí? Hendidura quiere decir que perfora, ¿sí?, con ciertas, en este caso, ciertos huecos, donde sacamos que cada huequito depende la calidad del láser o en este caso la calidad del CD o DVD. Asimismo iban a hacer su tamaño y se leía, anteriormente sabíamos que ese era el código que se iba a leer en este caso el láser. Tenemos el número 4, no acertaron. La 5, el CD, ¿sí?, CD, RW, el Blu-ray, son ejemplos de dispositivos de almacenamiento óptico, claro, porque hablamos en las clases anteriores que este tipo de dispositivos, en este caso, como podemos llamarle, es donde se utiliza todo lo que utilice un láser, en este caso, es un dispositivo óptico, ¿sí? Lo mismo el mouse actualmente que nosotros usamos se llama mouse óptico, porque justamente usa un láser para reflejar la luz para generar con un sensor y localizar el movimiento. Entonces tenemos acá el número 8, donde dice que hablábamos de lo que eran antiguos y después lo fueron mejorando. Aparecieron en el mercado primero los discos de vinilo, luego los CD y posteriormente los Blu-ray. Estamos hablando de los discos de vinilo, eran esos discos negros, esos platos grandes, que antes usaban aguja, ¿sí?, con una aguja que leían, como unas consolas, nosotros les sabemos llamar,
que eran los que se usaban antes para escuchar música, guardar, en este caso, canciones en ese tipo. Y después los reemplazaron por los CD, y luego después por los CD fueron reemplazados por los Blu-ray. Estos fueron mejorando su calidad de almacenamiento en este caso. Tenemos aquí la pregunta número 9, está bien. La memoria RAM son dispositivos de almacenamiento volátil, que estaban equivocándose la mayoría, y Deusan creo que corrigió esto. ¿Por qué se le llamaban volátil? Porque la información, al momento cuando usted reinicia la computadora, esta ya no se almacena, sino que se pierde en este caso. ¿Sí? Tenemos el número 10, dispositivo SSD y la memoria USB comparten el mismo dispositivo de tecnología digital. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos comparten el mismo dispositivo de almacenamiento en ese sentido. Sabemos que las pendrive utilizan unos pequeños chips, ¿sí?, en los cuales les permite hacer la capacidad de almacenamiento, y el disco sólido, que nosotros le sabemos llamar, está creado orientado a esa base, o sea, similar a una pendrive pero en grande, simplemente que tiene más microchips de almacenamiento porque tiene más gigas y capacidades en este caso. Por eso se le llamaba que tienen la misma tecnología digital. Bien, este tipo de autoevaluaciones va a ayudar mucho, chicos. Pueden revisar este material, es muy interesante para lo que serían sus autoevaluaciones. Cuando ustedes se equivocan, retroceden y vuelven a corregir las preguntas donde se equivocaron. En este caso decía que el disco duro SATA 3 es un dispositivo de almacenamiento tipo, ustedes escogieron dos, tipo óptico. Estamos hablando de SATA. Si hablamos de SATA, estamos hablando de un disco duro, más no de Magnético, profe. más no de un dispositivo óptico. Sabemos que el dispositivo óptico es todo lo que usa un láser, entonces no sería esto. ¿Cuál sería entonces la respuesta? Dice la compañera magnético. ¿Quién apoya o cambiamos a electrónico digital? ¿Cuál serían las dos opciones? Magnético mismo es. Magnético. ¿Ya? ¿Cuál más fallaron? ¿Qué otra pregunta era? La 4 también miré por ahí. Sí. Oh, vamos anotando porque me olvidé. No me acordé cuál era. En la 1 nos aparece, ahora sí, disco duro, ¿sí? SATA 3 es un dispositivo de almacenamiento magnético. Fallaron en la 4, 6 y 7. Vamos a corregirla. 4, 6, 7. En la 4 nos habla son dos ejemplos de dispositivos de almacenamiento 100% electrónico digital. Escogieron la 1. Dice electrónico digital. Ya tenemos antes, ya vimos el ejemplo de electrónico digital. ¿Cuál serían? Según a la retroalimentación que tuvimos, ¿cuál sería la respuesta? La Vamos a ver. 3, profe? profe. Dice, son dos ejemplos de dispositivos de almacenamiento electrónico digital. Y ahorita acabamos de hablar de ellos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1, 2 o 3. ¿Qué pasó? La Yo 2. también digo que la 3 la que dice la Ana. Yo digo que es la 3. La 3. ¿Quién más? ¿Quién más dice lo mismo? Digo ¿Quién- yo. Ojo, ¿quién más? Voy a Profe, colocar. A ver lo que dice la compañera con la 4. Voy a otra vez. La pregunta 4. En este caso está la 4. Aquí tenemos. Dice la memoria RAM y SD RAM son ejemplos de dispositivos de almacenamiento digitales. ¿Sí? Nos faltaba las 6, 7. No le mira nada ahí. 6, 7. Aquí han fallado donde dice la sigla SSD, ¿sí? Significa Solid State Disks, Solid State Driver o Solid State Device. Profe, es la yo una. digo que es la 1. La 1, profe, la que Es dice. disco, porque es disco sólido. Ya, Entonces muy digo bien. que es la 1. Ya, La primera. La 7 nos indica, son dos ejemplos de dispositivos de almacenamiento magnéticos, también habían fallado. ¿Cuál sería la respuesta?
No es la 3, profe. Profe, es la 3, la que dice cassette musical. Ya, Disque 5.25 Sí, yo pulgadas. también digo que es esa. ya, 6, 7, vamos. A mí me queda yo creo que la 2, no sé, pues. La 4, bueno, ya vimos. La 6, 7, 6 fallaron. 7, el disque, sí, de 5.25 pulgadas, que el disque era un dispositivo antes de almacenamiento, fue uno de los primeros que se usaron. Y ahora, y el cassette musical, que también guardábamos música, antes se escuchaba música por medio de estos dispositivos. ¿Por qué le llaman magnético? Porque estos utilizaban cintas, ¿sí? Magnética, donde se adhería la información, en este caso, ¿cierto? Tipo magnético. Tenemos aquí, son medios de almacenamiento magnético. Entonces las 6 fallaron en la parte donde nos indicaba. Ustedes dicen que la 1 y no sería la 1. Entonces sería la 3 en antes escogieron, sería la 2. Ya, vamos mirando. Y aquí nos indica lo siguiente. En la 7, perdón, en la 6, son siglas SSD, significa Solid Driver. Pues los demás creo que sí, porque sí está la opción de compartido. ¿Ya? No, Sí, veo, sí veo, ahí profe, está recién me mostrando el salió. resultado de la evaluación, ¿no? Ahí. Sí, Sí. Ahí recién me Voy a salió pasar la pregunta. A veces les va a demorar un poco por el internet, pero bueno, ahí se va avanzando. Entonces, esta es una forma de que ustedes pueden hacer un tipo de retroalimentación. Este material les va a servir mucho para repasar los temas que estamos acabando de ver. Y también hay otros temas donde nos habla de todos los tipos, ¿sí? Lo que tienen que ver los componentes internos y componentes del computador en este caso. Entonces aquí podemos ver la memoria RAM, tenemos también gabinetes, dispositivos electrónicos digitales. O sea, este material es muy bueno para todos esos tipos de autoevaluación, ¿no? Para aprender un poco más de lo que serían de los temas que ustedes están viendo. Muy bien. Entonces, este material lo dejo para que puedan revisarlo aquí. Tipo de autoevaluación. Tenemos aquí la clasificación de problemas en el disco. En este caso estamos hablando de disco duro. Vamos a abrirlo. Y tenemos acá. En este, nosotros tenemos un enlace de este tipo, enlace informativo, donde nos da información sobre los problemas comunes y soluciones que nosotros podemos encontrar para el disco duro, ¿sí? En esta encontramos problemas comunes del disco duro y sus soluciones, y en esta se dividen en archivos corruptos, tenemos virus de ordenadores, programas no deseados, ¿sí? Tenemos lo siguiente, fallas de fabricación, tenemos calor, ¿sí? Muy bien, tenemos entonces el calor, que es uno de los que nos generan problemas. Las fallas también en los ordenadores, que muchos nos pasa el ordenador para detectar disco duro o BIOS. En el problema del fallo, cuando sale pantallazo azul, que nosotros le sabemos llamar, también encontramos como parte del problema. Bloqueos inesperados del ordenador, errores humanos, ¿sí? Que también podemos encontrar en este caso. Estos serían los más comunes, los problemas que nosotros podemos encontrar. Y hay algunas soluciones que nos dan en esta partecita, ¿sí? Entonces vamos a hacer un poco de lectura para luego ya ir desglosando un poco lo que sería el tema de lo que vamos a encontrar. ¿Alguien me ayuda un poco con la lectura? Desde el principio, el profe, donde dice disco duro. Disco duro, sí, es considerado. Ya. El disco duro es considerado uno de los componentes centrales del sistema de un ordenador, ya que sin él el sistema no puede funcionar. Es capaz de almacenar una gran cantidad de datos a los cuales se puede acceder en cualquier momento. Sin embargo, a veces se corre el riesgo de perder información importante almacenada en ellos debido a la falla o corrupción del disco duro. ¿Sigo?
Siga. Ya. El disco duro puede fallar después de acumular sectores defectuosos en un periodo de tiempo largo o dañar o Daño. daño Sí. repentino. Ajá. El daño gradual de un disco duro es difícil de detectar desde que los síntomas son mínimos comparados con otros problemas del ordenador, como virus, programas indeseados. Estos síntomas normalmente son archivos dañados y deteriorados de la velocidad del PC. El daño del disco duro usualmente resulta de incremento del número de sectores dañados que se acumulan y eventualmente inhabilita el disco duro. Ay, profe, yo esas letras ni las veo. El disco duro usualmente resultan allá. El fallo del disco duro puede, ahí sí, puede ser repentino. Pues, ya está, me hizo perder. El fallo del Repentino. disco duro, ya, repentino, completo, gradual o parcial en su naturaleza. Y la mayoría de las veces la recuperación de los datos es una posibilidad. Sin embargo, no siempre es garantía que no es garantía que algunos datos, a todos los datos serán recuperados. Ya, bien. Entonces, como podemos ver en la parte, este es uno de los principales componentes que nosotros podemos llamar de lo que sería de nuestro computador, ¿sí? De nada sirve que en todo el computador encienda, pero sin el disco duro no podemos arrancar el sistema operativo. Quiere decir que no nos va a funcionar nada, porque sabemos que sin este no podemos montar sistema operativo, no podemos trabajar en un computador, ¿sí? Entonces viene siendo uno de los componentes muy importantes de nuestro computador. Y en esto, como nos indicaba, tiene muchos fallos por deterioro del uso de este mismo, ya del tiempo. Sabemos que un disco duro de trabajo que tenga 5 horas diarias a lo que es aproximadamente 3 años, ya comienza a tener tipo de fallos. Pero aún si no trabajan con nuestro computador con un protector de apagados inesperados, como son cuando se va la energía, nosotros tenemos que tener un UPS en el cual nos permite que si se va la energía en nuestro computador no se apague de golpe cuando esté encendido y pueda apagar paulatinamente, despacio, para que nuestro disco duro no comience a tener este tipo de daños. Cuando se va la energía repentino, cae la aguja y comienza a tener este tipo de fallos. En esto encontramos archivos corruptos, ¿sí? En el cual nosotros también encontraremos virus de un ordenador, muchos fallos, y en los cuales vamos a encontrar también soluciones. La primera opción, como podemos ver, aquí nos indica los problemas. Dice, la corrupción de los archivos del sistema usualmente ocurren cuando el sistema se apaga repentinamente. Es uno de los que nosotros acabamos de mencionar, haciendo imposible para ti que accedas a tu disco, sea tu disco duro, así como tu sistema. Y en algunas de las razones de las corrupciones de archivos del sistema incluye subida de tensión, uso de programas maliciosos, cierres accidentales de un programa en ejecución y apagado inapropiado de la PC. Estos son los que nosotros decimos que si estamos trabajando en este momento y se me va la energía, si estuviera trabajando en un computador de mesa, se me apaga el computador y comienza a generarme fallos, tanto en mi disco duro, en el sistema operativo, y también accidentalmente se pueden hasta incluso perder cierta información de nuestro disco duro. Entonces, una de las soluciones que nos dan aquí, como podemos ver como tipo ejemplo, las soluciones para este problema es asegurarse que cierres todos los programas, ¿sí?, que están ejecutados antes de que se comience a apagar tu ordenador. Además, cuando apagues el ordenador, lo debes de hacer del modo estándar. Adicionalmente a esto, deberías evitar
programas maliciosos en tu disco duro y mantener una limpieza regular para asegurar que programas no deseados no permanezcan durante mucho tiempo. Es que nosotros por lo general, siempre a nuestro computador le damos un mantenimiento cuando ya lo vemos que está con una falla tremenda. Es ahí que nosotros podemos hacer el mantenimiento preventivo, utilizar programas que me permita hacer limpieza o reparaciones, ¿sí?, de fragmentaciones en mi disco duro, para que este también no tienda a tener este tipo de fallas. Nosotros cuando ya está todo, ya está la enfermedad avanzada, recién queremos buscar la cura, y es ahí cuando ya tenemos a veces dificultades y no podemos recuperar este tipo de disco duro a veces, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar mucho material más. Este tema son bien extensos, como podemos verlo. Este material les va a servir mucho para que sigan revisando, ¿sí? Entonces, no les profundizo un poco más porque este material tienen que revisarlo ustedes, porque de aquí van a salir ciertas evaluaciones que se les va a tomar para el día de mañana. Pero es tipo de evaluación de la semana, no vayan a decir que es de parcial ni nada. Bien, entonces, avanzamos. Ya tenemos aquí este material. Aquí tenemos la clasificación también con otro material que ustedes pueden ver. La clasificación de dos tipos de problemas de disco duro, tanto en el tipo lógico y tipo físico. Podemos llamarlo tipo hardware y tipo software, ¿sí? Entonces vamos a ver este material donde está compartido desde mi box. Son tipos como diapositivas que yo he armado. Entonces aquí nos habla un poco del disco duro parte 2, porque ya nosotros vimos la parte 1 en este caso. Entonces aquí nos habla de los contenidos, de que contiene todo lo que vamos a ver. Estructuras lógicas, interfaces de un disco duro, instalaciones de un disco duro IDE, ¿sí? Tecnología Smart, que ya hemos visto, principales fabricantes, las conclusiones, recursos de internet anexos. Bueno, aquí tenemos entonces su estructura lógica, donde nos habla que la estructura lógica de un disco duro está formada por sectores de arranque, particiones y espacios sin particionar. Entonces, si hablamos de sectores de arranque, tenemos el Master Boot Record, ¿sí?, que es el principal en donde nos permite hacer un arranque de lo que sería nuestra parte del disco duro. Y como vamos a ver esta imagen, aquí podemos ver el principal sector, está dividido en ciertas partes, ¿no? El sector de arranque, tenemos primaria 1 activa, partición primaria 2, donde tenemos partición lógica 1 y partición lógica 2. Estas particiones las hablamos las tipo extendidas, ¿sí? Siempre cuando nosotros estamos formateando nuestro computador, al momento de asignarle una unidad, le podemos a veces nosotros particionar el disco duro, pero a veces nosotros vemos que se adicionan ciertos 2 o 3 tipos de unidades extra, ¿sí? Pero no ocupan mucho espacio, son mínimas en megabytes, que estos son los que hacen una selección adicional que deje reservado el sistema operativo para agregar ciertos archivos para que este pueda funcionar cuando hacemos el arranque de instalación del sistema operativo, ¿no? En esto podemos también conocer los tipos de particiones. En los tipos de particiones, donde hacemos en el disco duro, tenemos la partición primaria, extendida y unidades lógicas. En la partición primaria solo pueden haber 4, dice. El sistema operativo debe de ir instalado en esta partición, ¿sí?, dentro de este rango que nosotros vamos a escoger en la primaria. ¿Por qué habla de la primaria? Porque estamos hablando de las particiones principales en donde el sistema operativo tiene que estar instalado dentro de ese grupo. Tenemos las particiones extendidas. Solo pueden existir una partición de este tipo, no soporta un sistema de archivos, ¿sí? Las tipos extendidas nos hablan de las selecciones pequeñitas que nosotros vamos a hablar, que estas no se pueden instalar ahí en el sistema operativo porque son en megabytes, no están en gigabytes, o sea que es un mínimo. Estado de instalación que sabemos que un sistema operativo nosotros queremos instalarlo, tiene que ser en gigabytes, porque mínimo ya sabemos cuánto se requiere para una instalación de este tipo de sistema operativo. Tenemos también unidades lógicas. En las unidades lógicas nos habla en la parte donde dice la forma parte de la partición extendida, la cual se hace formateo con un tipo específico de sistema de archivo. Es ahí en cual este tipo de particiones es donde se selecciona automáticamente cuando hacemos la partición, y esta deja reservada para alojar ciertos sistemas
ciertos archivos del sistema operativo, es la que nosotros acabamos de hablar. Y aquí tenemos esta imagen, nos habla un poco, ¿sí? Nos explica un poco aquí dónde está, esto sería la partición de disco duro. Tenemos dentro de la sección Profe, de la disculpe que lo interrumpa, pero la compañera Brigitte dice que le sale colgada, no puede entrar. que vuelva a ingresar, está intentando, se cierra un rato, después vuelve a ingresar, pero que está el sistema automático para que ingrese. No tengo que darle acceso de paso porque está automático. Entonces que trate de ingresar porque a veces puede ser que el sistema se les ponga un poco pesado en internet. Entonces, como podemos ver, están por colores, ¿sí? En donde nos indica las 4 primeras, sabemos que tenemos que alojar el sistema operativo. Las extendidas serían estas acá extra, ¿sí? En las cuales también nos, podemos ver las lógicas que están mezcladas con las tipo extendidas y también las que a veces nosotros no particionamos. ¿Qué quiere decir? Que si está particionado no está con formato, no está con formato, por lo que se desaparece en este caso, ¿sí? Ya, entonces vamos a lo siguiente. Interfaces de un disco duro. Aquí en las interfaces de un disco duro nos habla de cierto, diga, de las tipos, estamos hablando de los dos tipos, que es, en este caso, la interfaz hace referencia al tipo de conexión que utiliza el disco duro. O sea, si hablamos la interfaz, estamos hablando de la parte que nosotros podemos ver, conocer, en este caso la tipo virtual, o que nosotros cuando podemos formatearlo, el disco duro, podemos ver sus particiones, podemos ver, dividirlo, seleccionarlo. Entonces esa es la parte que sería la interfaz, que hace referencia entre la conexión del disco duro y lo que nosotros podemos ver de este disco duro, cómo podemos manipularlo en la parte del software. Tenemos tipos de interfaces. En los tipos de interfaces en que hay la conexión entre el disco duro, tenemos que ahí tenemos el IDE, el SATA y el SSI. En estos tres podemos conocer que el interfaz SATA, estamos hablando la conexión que tiene nuestro disco duro hacia nuestro ordenador, en este caso a la mainboard, ¿sí? Como podemos ver. Entonces vamos a conocer un poco. El SATA es una arquitectura en serie. Dice, cada dispositivo se conecta directamente a un controlador SATA, ¿sí? Entonces nos indica que mayor velocidades, respondemos con estas opciones en lo que sería el SATA, mejores refrigeración del equipo, ¿sí? Ganancia al cable, que es mucho más fino de 7 hilos. Este de aquí reemplazó al IDE, porque anteriormente eran bus de datos IDE, en el cual tenía más de 7 hilos, en el cual se transmitía la información, pero era un poco más lento. En cambio, en este método de lo que sería la transmisión es mucho más veloz y mucho más rápido para la transmisión de datos en este caso. Dice, evita sobrecarga por los mecanismos de arbitraje y detección de colisiones, como sucedía antes con los IDE, nosotros vamos a conocer. Igual esta tecnología la vamos a hablar después. Esta sería la forma de las conexiones. Tenemos los conectores y los puertos, en este caso, ¿cierto? Los cables SATA y los zócalos de la placa SATA. Los cables serían estos. Tenemos el SATA de datos y el SATA de energía. Y tenemos estos serían los zócalos o los puertos, también los podemos llamar, que estos serían donde se van a alojar o se van a conectar este tipo de cable, ¿no? En esta interfaz también tenemos el SSI, ¿sí? Que se reserva para el equipo de gama media y alta. ¿Sí? Tenía problemas con compatibilidad, puesto que se necesitaba una placa base especial con el controlador SSI. Ahora, virtualmente, los dispositivos que vengan con estos controladores, ¿sí? Nos indica que se utilizan para conectar discos duros, pero también otros muchos tipos de dispositivos como la impresora, escáner, unidades de DVD, también se pueden conectar a estos puertos. Entonces nos habla ahora los lugares, ¿sí? de trabajo de alto rendimiento que nos ayudan estos servidores y periféricos de alta gama. En esto también tenemos, que ya habíamos visto nosotros en clases anteriores, las tecnologías Smart. ¿Sí? Los discos duros contienen como componentes mecánicos y electrónicos que sufren una degradación con el uso, o sea que se van deteriorando del
tiempo que nosotros hablamos, si un disco duro es nuevo, después dentro de un lapso de 3 años, este ya va deteriorándose, o sea, que ya va perdiendo en este caso, su velocidad. Si hablamos de un disco duro magnético, pierde su velocidad a lo que cuando estaba nuevo, o sea, se desgasta el motor en este caso. Como el fabricante conoce los factores típicos y sus valores límites, ¿sí?, pueden obtener una estadística que permitirá valorar la posibilidad de fallo. ¿En qué sentido nos habla esto? De que por lo general nosotros hacemos un cálculo como técnico, que un disco duro que sea nuevo tenga una capacidad, una computadora de un uso mínimo, un ejemplo, de 5 horas diarias. Multiplicado esto, nosotros sabemos que dentro de 3 años ya este tipo de computador ya va a tener muchos fallos. El disco duro se va a parar, fuera de los extras que vengan, en el sentido de que si estaban trabajando, apagaron mal la computadora, se estaban trabajando, la energía se iba inesperadamente, todos estos fallos comienzan a deteriorar el disco duro, ¿cierto? Entonces aquí uno ya le hace una estadística de cuánto tiempo puede durar un disco duro, en este caso un computador de su trabajo, cuánto tiempo va a durar, pero siempre más le hacemos la estadística en el disco duro porque es un dispositivo mecánico que trabaja con con un motor, en el cual sabemos que todo tipo de motor tiene un uso y un límite para este tipo. Tenemos que la tecnología Smart, que significa que es Cell Monitor, Analysis y Report Technology, consiste en la capacidad de detección de fallos del disco duro. Esta es la tecnología que está incorporada en esto. Dicen los parámetros de temperaturas del disco duro, la velocidad de lectura, el tiempo de partida, velocidad de búsqueda y la altura de vuelo del cabezal. Estos serían los 4 parámetros, estos serían dentro de los parámetros que nosotros podemos encontrar, que nos habla. Esto sería muy importante como preguntas de examen. Ojo, temperatura del disco duro, la velocidad de lectura de datos, el tiempo de partida, velocidad de búsqueda, altura de vuelo del cabezal. Estos son los factores que nosotros podemos tener en cuenta de que todo esto, si los cumple nuestro disco duro, está en óptimas condiciones. Al fallar al afectar uno de estos, al afectar a nuestro disco duro, esto tiende a hacer este tipo de falla y comienza nuestro sistema a fallar. Entonces la tecnología Smart es la que detecta estos factores, estos parámetros que estamos viendo, en el cual nos va después a dar ciertas alertas cuando una de estas no se cumpla o esté inesperadamente falle, ¿no? Tenemos aquí las principales fabricantes de tipo de disco duro. Serían los grandes creadores de discos duros, pero anteriormente, no está aquí en la lista, pero anteriormente el primer pionero, el que era muy conocido, que ahora muy pocos discos duros, porque ya hace muchos años ya pasó, no existen, era la marca Samsung. Marca Samsung era uno de los fabricantes a nivel mundial que tenía discos duros creados y tenía una buena tecnología. Todos sabemos que Samsung a nivel mundial tiene una tecnología impresionante, pero cuando hubo el problema del terremoto, no sé si escucharon o vieron el terremoto en Japón, fue que ciertas fábricas de fabricación de este tipo de disco duro hubo fallos y ahí comenzó a quebrar en la empresa Samsung en la área de lo que sería fabricación de disco duro, quebró. Entonces Seagate es el que toma las acciones de la empresa Samsung y es ahí donde esta actualmente es uno de los que compite a nivel mundial con lo que sería fabricaciones de disco duro. Pero igual siempre salieron ciertos competidores. Entonces encontramos que Seagate es el mayor fabricante mundial del disco duro para PC. Ojo, Western Digital, segundo fabricante mundial. Master, uno de los principales fabricantes hasta el año 2006, cuando es adquirida por Seagate. O sea que, como pudimos ver, Seagate ha estado ocupando ciertas áreas de ciertas empresas cuando estas quiebran. Un ejemplo, compra las acciones de ciertas áreas y él lo que hace es hacerse un poco más grande, más robusto. Por eso es uno de los principales de mayor fabricantes mundiales de disco duro, ¿sí?
Entonces tenemos que también Toshiba, líder mundial en fabricación de discos duros para portátiles, ¿sí? De 2.5 y de 1,8, en este caso Fugano. Tenemos también la marca Hitachi, uno de los competidores de las propietarias de las divisiones de disco duro de IBM, una de las empresas pioneras del sector, en este caso Hitachi. Entonces, como podemos ver, esas serían las empresas fabricantes. Y en conclusión, esto nos habla de que es necesaria una estructura lógica para que los programas puedan trabajar con los datos independientemente de la estructura física del disco, ¿sí? Tenemos que también con las interfaces IDE podemos conectar hasta 4 dispositivos, pero a la vez solo transmite 2, ¿sí? Si transmitirían 2 dispositivos, transmitiría datos en este caso. Tenemos que en SATA permiten una velocidad de transferencia mucho mayor, es más fiable, los dispositivos no comparten canal. Quiere decir que todos serían por el mismo canal. Dice que podemos utilizar un programa específico en función del fabricante de disco, ¿sí? Tenemos que, para prevenir estas averías futuras. Esta parte nos habla de que podemos nosotros utilizar directamente ciertas funciones, ¿sí? El fabricante sabe qué tipo de calidad de disco duro él está fabricando y más o menos él calcula qué tiempo más o menos te podría durarnos. Depende de las averías. Por lo general siempre nosotros cuando compramos un disco y la garantía para que nos lo den, siempre él calcula que la garantía no cubre, un ejemplo, daños eléctricos. Siempre nos dicen, señores, usted va por daños eléctricos, no le damos garantía. ¿Por qué nos dicen eso? Porque el fabricante obviamente dice que si lleva un motor adentro y tiene una parte electrónica, este tiende a tener una descarga eléctrica o alguna falla, no les va a dar una garantía por algo que es un descuido que sabe que va a suceder, que puede suceder. Él viene dándole garantía en un fallo que te compraron el disco, ojo, y que el motor, usted va trabajando y de un momento a otro dejó en este caso, de revolucionar bien el disco, pues le darían, en este caso, devoluciones. Pero eso es un proceso que muy tedioso, que muy poco se cumple, ¿sí? Aquí nos habla también del sector, está muy poco repartido, uno de los pocos fabricantes tiene el mercado en el disco duro controlado, que sabemos que es Seagate en este caso, ¿no? Entonces, estos serían como unas tipo material que les puede servir de lo que serían de los tipos de almacenamientos masivos, pero tenemos la parte lógica y física. Por acá tenemos, para ir concluyendo, los motores de desplazamientos del cabezal, todo lo que tiene que ver con el disco duro, el circuito electrónico del disco duro, ¿sí? El formateo bajo nivel, que es muy bueno, interesante que tenemos aquí este material. Dentro de estos, para ir viendo un poco, tenemos que el motor de desplazamiento de cabezales, ¿sí? En todo disco duro, nosotros podemos conocer que viendo las partes del disco duro, tenemos que los compuestos de la siguiente estructura, tenemos el cabezal de lectura, de escritura, impulsos de cabezal. Bueno, vamos a leer un poco para que me ayuden ustedes a conocer un poco de estos componentes y sus conceptos de cada uno, ¿no? Aquí, como podemos ver también, tenemos la infraestructura física, infraestructura lógica, es lo que necesitaríamos conocer también, su funcionamiento de lectura y escritura, el tipo de interfaces, que acabamos ya igualmente de mencionar, las instalaciones y configuraciones del mismo. Este material les va a servir mucho todo lo que tenga que ver con el disco duro. Entonces, vamos a leer un poco. ¿Alguien me ayuda con la lectura? La estructura física. El disco duro está compuesto por dos siguientes estructuras. Plato, también llamado disco. Estos discos están elaborados de aluminio o vidrio, recubiertos de suficiente por materia. Ahí no miro bien la partita, dije, pero Superficie, recubierto en su superficie por un material. materia ferro.
Magnético, creo que. Sí, Es que veo un ferromagnético. punto blanco y ahí no se ve bien. Sí, está un poco Apilados alrededor de un eje que gira gracias al motor y una velocidad muy rápida. El diámetro de los planos oscila entre los 5 centímetros y los 13 centímetros. El cabezal de la lectura y escritura es la parte del disco duro que lee y escribe los datos del disco. La mayoría de los discos duros incluyen una cabeza de lectura y escritura a cada lado del plato o disco. Pero hay algunos discos de alto desempeño que tienen 2 o más cabezas sobre cada que tienen 2 o más cabezas sobre, repite, profe, cada superficie. De esta manera que cada cabeza tiene a mitad del disco reducido, la distancia del desplazamiento es radical. El impulsador cabezal es el motor que mueve cabezales sobre el disco hasta llegar a la pista adecuada, donde esperan que los sectores correspondientes giren bajo de ellos para ejecutar de manera efectiva la lectura y escritura. Muy bien, gracias compañero. Entonces aquí nos acaba de indicar, incluso aquí tenemos también las otras partes que tienen las pistas, el cilindro, ¿sí? Donde nos indica de cuál sería entonces la parte del funcionamiento y cuál es lo que cada uno de ellos genera. Tenemos también los sectores, ¿sí? En los cuales nosotros podemos ver que en cada uno de estos sectores podemos nosotros hacer el almacenamiento de la información, ¿cierto? Bien. Entonces aquí, como podemos ver, el disco duro está compuesto por este tipo de componentes y en el cual, de acuerdo a su diámetro, asimismo también nos indicaba que nosotros sabemos decir a veces brazo, pero por lo general es el impulsador, que sería el brazo en este caso. De acuerdo al diámetro que tengas el disco, es más ancho, más pequeño, depende la capacidad de almacenamiento que este también genera. Asimismo, usarían varios platos y en los cuales asimismo los brazos también estarían diseñados con sus respectivos cabezales. Ahí nos hablaban de un cabezal de lectura y escritura. ¿Cuál sería de lectura y cuál sería de escritura? Cierto que cada uno dice de ellos, en este caso impulsor, incorpora 2, uno de lectura y uno de escritura. De lectura, estamos hablando que nos va a leer la información que tenemos almacenado en este tipo de disco duro. Y de escritura es cuando nosotros estamos trabajando o estamos creando un archivo. Un ejemplo, en Word estamos digitando, en Excel también ingresamos, dibujamos. Todo lo que nosotros hagamos en tipo proceso creativo se está comenzando a escribir. O sea que eso se va a guardar, ¿cierto? A nosotros que guardamos y lo volvemos a abrir, ya está almacenado en el disco duro. Entonces ese nos habla de lectura y escritura en este caso. Dentro de estos, ¿sí? Como podemos ver, teníamos las pistas, ¿sí? Y la superficie y los cilindros y todo eso. Pero por cuestión de tiempo, como sabemos nada más que tenemos una hora sincrónica, vamos a seguir revisando el siguiente material que tenemos. Este material está colgado para que ustedes lo vayan siguiendo, lo sigan revisando, ¿no? Bien, tenemos acá, esperemos que no se nos vaya, cargue. Muy bien. Tenemos otro tema muy importante, como sería en la parte del disco duro, la parte del circuito, y tenemos lo que sería el bajo nivel. En la parte del circuito vamos a ver un poco más por encima para que nos alcance un poco el tiempo. En la parte del circuito, nosotros vamos a hablar en esta parte lo que sería los problemas comunes que nos sabe dar en este caso. ¿Sí? Vamos a ver lo que sería, déjame verlo acá. En lo del circuito nos afectaría mucho lo que es la parte del calor, ¿sí? En la parte del calentamiento de un problema, si es asociado muy común del disco duro, el sistema se sobrecarga, ¿cierto? En ciertas capas, ¿sí? Empiezan a moverse más, levanta lentamente al sistema y empieza a calentar inmediatamente después de ser arrancado. Quiere decir que a veces el circuito electrónico tiende a tener este tipo de falla, como podemos ver aquí. Puede ser que
alguna descarga de energía que sobrepase la normal que necesita el disco duro, esta tiende a tener este fallo y puede generar este tipo de averías. Como podemos ver aquí, puede comenzar a quemarse. Como tenemos esto también internamente, tienen circuitos, componentes de plástico, ¿sí? Y esto, como sabemos, tiene electricidad, pues vende electricidad, y este tipo de motores, todo esto genera un tipo de temperatura de calor. Si ustedes se dan cuenta, cuando han tenido el case del computador abierto, tocamos por lo general, cuando ya apagamos nuestro computador, tocamos el disco duro, este tiende a tener una alta temperatura, está caliente. Nosotros decimos está caliente, pero siempre es una temperatura tolerable, que nosotros podemos tocarlo con la mano y no nos va a quemar. Pero si este tiende a pasar la temperatura a que nosotros toquemos y nos queme, nos está dando a entender que tiene demasiado exceso de energía, y este tiende a que ya se va a quemar o está a punto de quemarse, ¿sí? Entonces, esto sería una parte como detección de lo que sería del circuito, en la parte del circuito de nuestro computador. Siempre aquí también nos da una solución para los problemas de calentamiento, asegurarse que las aspas, en este caso de la CPU, han sido instaladas de forma adecuada, ¿sí? Proveyendo suficiente enfriamiento, ¿sí?, al disco duro. Aquí nos habla un poco de que, por lo general, nuestro case, nuestro gabinete, debe tener ciertos ventiladores, en el sentido de que nos ayuden a extraer el calor, porque sabemos que nuestro ordenador en sí, tipo computador de mesa, siempre tiende a jalar más calor porque tiene más componentes en este caso, que utilizan harta energía, pues tienden a utilizar este tipo de generar un tipo de calor, en el cual nuestro case debemos nosotros instalarlo, implementarlo o recomendar. Incluso cuando nosotros vemos este tipo que nuestro case, a tocarlo a los lados, sentimos que se calienta, esto quiere decir que no está haciendo el respectivo ciclo de enfriamiento, que sería sacar el calor y extraer aire fresco para que haya un circuito, en este caso, del enfriamiento. Entonces eso sería una parte que nosotros también tenemos que ver si están trabajando los ventiladores en este caso, ¿sí? Bien. Este sería un material para que puedan revisar. Tenemos por acá, tenemos que cargue. Bien, tenemos por ahí concluyendo. Por último, tenemos el formateo de bajo nivel. En el formateo de bajo nivel, vamos a ver esta diapositiva. En el formateo de bajo nivel, nosotros vamos a conocer un poco lo que sería algunos años. Aquí nos indica un poco, hace algunos años los formateos de bajo nivel se podían realizar desde la misma configuración de la BIOS del ordenador, pero hoy en día eso ya no es posible desde la BIOS. Vamos a ver qué pasa. ¿Alguien me ayuda con la lectura un poco? ¿Cómo realizar un formateo? ¿Sí me escuchan, profe? Sí. Ya. En muchas ocasiones, nuestro HDD, disco duro, memoria USB, han sufrido errores muy graves, los cuales han sido imposible acceder a ellos. Ni tan siquiera Windows nos lo reconoce, ya que los sectores y los clusters han sido dañados desde la pista cero y no podemos hacer nada. Pues bien, con la herramienta HDD Low Level Formatting Tool, haremos un formateo de bajo nivel para recuperar nuestro disco como si saliera de fábrica. Cada fabricante de disco duro tiene en su web un disquete, el cual puedes descargar y realizar el formateo en bajo nivel. Ya. Continúe.
Primero, descargamos la herramienta HDD Load Level Formatting Tool. Los pasos de instalación me los salto porque en dicho tutorial únicamente os enseñaremos su funcionamiento y hoy en día el 99% sabe instalar un programa. 2. Una vez instalado el programa, lo ejecutamos y nos saldrá la siguiente imagen, informándonos de los discos durante memorias que tenemos en nuestro PC y que vamos a recuperar. Bien, gracias. Entonces en esto podemos ver que el programa, un ejemplo, ya instalado, ¿sí? Como podemos ver aquí nos indica que hace la detección. Tanto puede ser de disco duro o puede ser de pendrive, como nosotros podemos ver aquí. Y este de aquí es lo que nos hace hacer el tipo de formateo de bajo nivel. Aquí nos quiere decir que, un ejemplo, aquí nos hace reconocer, ¿sí? Aquí nos indica que seleccionamos la unidad que queremos formatear, asegurarse que es correcta, o sea, que nos va a detectar todos los dispositivos de almacenamiento que estén conectados, pero nosotros tenemos que asegurarnos cuál es el que vamos a seleccionar que queremos hacerle el formateo de bajo nivel. Dice, no podrás dar vuelta atrás y pinchamos en continuar, o sea que en el momento que usted ya seleccione y de continuar, ya no se puede retroceder, o sea, porque al momento que usted interrumpe este proceso, tiende a que este dispositivo se dañe. Es muy delicado y hay que asegurarse que no se vaya incluso ni la energía cuando se hace este proceso. Entonces aquí tenemos el siguiente. ¿Alguien me ayuda con la lectura? Ayúdenme porque he hablado demasiado y ya estamos concluyendo. Vamos. Seguimos, escuchamos a alguien. ayúdate, pero no te... Ahí, ya pueden ver. Profe, no puedo ayudarle porque a mí me sale la imagen siguiente, la anterior. Tengo Está problemas retrasado. con el internet. Ah, bien, otra Profe, persona. ¿puedo seguir leyendo? Sí, también puede ser, no hay problema. Vamos, ¿qué pasó? Anímense a alguien. Ya. Profe, Escogeremos la unidad a formatear en bajo nivel. Atención, muy importante, aseguraros de que la unidad es la que queréis formatear y no os confundáis. No habrá vuelta atrás y todos los datos en ella se perderán definitivamente. Bien, entonces una vez que hay que nos indica, si seleccionamos, ¿sí? Uno de estos, ya una vez, ya sabemos, no debemos de interrumpir el proceso en este caso, ¿sí? Ahí nos dice también lo siguiente, después de un tiempo acaba su trabajo, nos informará que la unidad ha sido formateada y aceptamos, ¿sí? Esto nos ayuda mucho, de vez en cuando, formatear bajo nivel nos ayuda incluso a recuperar cuando nuestro disco duro sabemos que está un poco defectuoso, en el sentido de que sabemos que al instalar nuestro sistema operativo, igual sabemos que al dar clic derecho y dar a actualizar, debe dar un parpadeo enseguida. Y si nosotros damos un clic y después el menú demora en salir, nosotros de ahí ya estamos detectando que ya comienza a haber un fallo en lo que sería nuestro disco duro, ¿cierto? Pero es ahí donde ustedes entran a la parte, un momentito, una emergencia. Aló. Ya, entonces, como les decíamos, esto nos ayuda bastante a recuperar este tipo de dispositivos, sea pendrive, que también, incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay a veces unas pendrive que ustedes les han pasado de que esa pendrive les trabajó bien, estuvo muy bien, trabajó muy chévere, pero de un momento a otro, al siguiente día, usted lo conectan y sale como que lo está detectando, pero la interfaz gráfica no nos aparece.
sea, en la pendrive no nos aparece en el equipo. Nosotros entramos a equipo y no nos aparece la unidad. Pero aparentemente nuestra informante de donde detecta los puertos USB conectados nos dice que hay un dispositivo que está conectado en este caso, pero no nos muestra. Entonces, con este formateo de bajo nivel nos puede ayudar a recuperar ese tipo de pendrive para nosotros a veces. Eso sí, pues se puede recuperar, pero la información no, porque estamos haciendo un formateo. Entonces, sabemos que cuando formateamos algo, se pierde lo que está ahí en ese dispositivo, en este caso. Entonces, esa sería una de las formas que nos puede ayudar a recuperar ciertos dispositivos de almacenamiento, sea disco duro o pendrive, o incluso a veces tenemos a tener en la falla, pero muy pocas veces he hecho esta prueba, así que tal vez no lo puedo recomendar mucho, pero a veces se ha sucedido que en estos memorias micro SD, ¿sí? Al momento de también hacerle este formateo, a veces funciona, por eso le digo a veces, no un 100%, a veces. En pendrive funciona más seguramente que una micro SD, pero sí hay que intentarlo a ver cómo les va para hacer recuperaciones de este tipo de micro SD que a veces también falla, y con estos tipos de programas nosotros podemos hacer esa recuperación, ¿sí? Entonces, esto sería la parte de lo que incluiríamos con todo lo que tenemos que ver en este material, ¿sí? Sería la parte tipo informativo. Bien, hasta aquí. Ustedes en su hora sincrónica van a leer de nuevo este material clasificado más a fondo, porque no lo vemos todo por el factor tiempo. Van a leer todo este material clasificado, por lo que van a hacer un comentario en un foro, ¿sí? Que ya les he habilitado. Van a hacer un comentario en un foro sobre lo que serían los temas que hemos tratado ahorita en este momento, como serían almacenamiento, ¿sí? La autoevaluación, esta no la tomaríamos en cuenta. Vamos a la parte de clasificación de los problemas del disco duro. En estos de la clasificación de los problemas del disco duro encontramos el problema tipo lógico, problemas de tipo físico, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo quiero más o menos que ustedes puedan hacer? Que esto nos va a ayudar a como este material para que puedan ustedes ir. Creo que en esta hora que les queda, lean este material, ¿sí? Muy bien, muy profundamente, revisen de nuevo las diapositivas y todo, para que ustedes puedan crear un blog para mañana, que les toca entrar en las horas asincrónicas de 2 horas que van a estar. Dentro de ese lapso, ustedes tienen que ya hacer el blog, o el que tiene tiempo, vaya haciéndolo con tiempo, porque mañana ya le dejo habilitado la otra opción para trabajar, en donde usted va a crear su blog y tiene que argumentarme, ¿sí? Sobre lo que usted ha visto y ha conocido, y dentro de estas recomendaciones trabajar en lo que sería en la parte, déjame ver si era este material que tengo aquí colgado. No, este no es. Déjame ver aquí. Después que lo colgué. Para ir concluyendo. Para que se puedan ayudar un poco. A ver si era esto. Y este material también les puede ayudar un poco. Sí, en este de aquí. Este de aquí les puede ayudar mucho, este material, donde nos habla del disco duro también. Donde tenemos aquí que nos habla del disco duro, aquí nos habla de infraestructura física, de infraestructura lógica, que es lo que acabamos de ver también. Infraestructura de lectura, el funcionamiento de lectura y escritura, el disco duro que tiene, el tipo de interfaz, de relación. Revisen este material para que puedan ustedes mañana, en las 2 horas que tienen que trabajar, puedan crear su blog donde ustedes van a especificar todos estos temas que acabamos de ver por fase. Ustedes van a hablar de, en este caso, lo que acabamos de ver ahorita. Ustedes van a hablar de la clasificación de los problemas del disco duro, van a hacer una fase. La otra fase sería la clasificación, los que serían tipo lógico y físico. Tenemos acá, nos hablan un poco de los motores de desplazamiento, los problemas muy comunes de este, circuitos electrónicos y formateo de bajo nivel. Ustedes van a crear un blog en el cual ustedes van a explicar estas fases, ¿sí? Por eso les digo, lean este material en esta hora que les queda, para que el momento que les toque crear, ustedes puedan incorporar conceptos, puedan incorporar una imagen, ¿sí? O incluso pueden incorporar video en su blog. Todo depende de la creatividad de ustedes. Eso sería como material
tema final para su trabajo para el día de mañana. Profe, disculpe, en un solo blog hablamos de los 3 temas que tiene ahí. Sí, en un solo blog hablan de los temas que acabamos de hablar. Incluso como el blog es vertical, ustedes pueden ir hablando tipo con concepto, incorporan imágenes, ¿sí? Pueden incorporar incluso, les decía, hasta video, pero que vayan cubriendo los temas que nosotros vamos viendo. Nada, por eso les digo, esta hora lean el material de nuevo porque lo vemos por encimita. Tienen una hora de receso de leer toda esta información para que no van a decir que mañana el tiempo es corto, que no les alcanzó ni nada por el estilo. Ojo, porque estoy avisando con tiempo. Muy bien, chicos. Entonces, Y hasta qué hora está habilitado. igual, se le va a dejar habilitado mañana a las 10 de la noche, que es lo normal que se trabaja la jornada.